Muy bien, pues gracias a todos por venir, por estar aquí. Bienvenidos al seminario de la Escuela de Psicología, seminario de investigación de la Escuela de Psicología. Soy el doctor Jorge Evia. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada especial, una muy buena doctora, una muy buena científica, la doctora Ivette Karina Sandoval. Ella, pues es doctora en ciencias de la conducta, ¿sí? Opción neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tiene ahí un tema muy interesante acerca del psicoanálisis y el apego, es experta en apego. Y bueno, creo que hay datos muy interesantes que les van a parecer muy padres, muy interesantes a todos, ¿sí? Así que, pues bueno, adelante, Ivette, bienvenida y gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Y bueno, yo encantada de compartir este tema tan interesante, bueno, que a mí me parece tan interesante, que es el apego. Y bueno, un poco con la relación con el psicoanálisis y las neurociencias. Vamos a revisar en el seminario de hoy, eh, hablar un poquito acerca de la relación psicoanálisis-neurociencias para pasar a los fundamentos de la teoría del apego. Les voy a platicar lo que es el procedimiento de situación extraña, que es de donde surge todo este tema de los tipos de apego. Vamos a hablar de algunos correlatos neurofisiológicos del apego y finalmente vamos a pasar a platicar acerca de los mecanismos neurobiológicos, de transmisión intergeneracional. Entonces, bueno, tenemos que el psicoanálisis, bueno, como ustedes saben, es una teoría del funcionamiento mental, un método de investigación y un método de tratamiento. Sin embargo, bueno, en las últimas décadas se ha dado una relación muy intensa entre el psicoanálisis y las neurociencias, partiendo sobre todo de que las experiencias tempranas, pues, forman las bases de la salud mental. Sí, entonces esta relación entre las experiencias tempranas de la vida y la predisposición a la enfermedad mental, desde el tiempo pues del psicoanálisis, como aquella famosa frase del psicoanalista Santiago Ramírez que decía infancia es destino, ¿verdad? Hablando precisamente que esas experiencias en la infancia iban a ser como la base de la personalidad adulta, ¿no? Entonces, recientemente se ha hecho muchísima investigación al respecto de cómo es o de qué manera o a través de qué mecanismos sucede que esas experiencias tempranas van a predisponer a situaciones de enfermedad mental o de salud mental. Sí, entonces, bueno, uno de los culpables de todo esto es el psicoanalista John Bowlby. Él fue psicoanalista en Londres, estudió con Melanie Klein, que es pues la parte ahora sí que más psicoanalista, incluso tal vez que Freud, porque es todo lo que se refería a la parte psíquica imaginaria, ¿verdad? Entonces él venía de estudiar que la personalidad partía de las fantasías del bebé, de la imaginación del bebé, del psiquismo del bebé en relación a la madre sobre todo. Pero él viajó a Estados Unidos a hacer un doctorado en psicología y con los métodos pues de la universidad, de las universidades norteamericanas, pues le exigían investigación en base a lo real, ¿verdad? Entonces él lleva a cabo investigaciones principalmente con niños que fueron huérfanos de guerra, que se quedaron sin sus padres, que tuvieron fenómenos de separación materna, y entonces analiza que estos niños tienen muchas conductas de tipo sociopático, como robar, mentir, hacer trampas, delinquir, ¿no? Entonces, con estas situaciones delincuentes de los niños, él encuentra que hay una constante y es precisamente este fenómeno de que de alguna manera perdieron a su madre. Entonces, en ese tiempo también estaba toda esta parte de la etología, de Lawrence, por ejemplo, que estudia el famoso fenómeno de impronta en aves, en donde estudia que los animalitos siguen a la persona que los cuida, independientemente de si es de su misma especie o no. Entonces, en ese tiempo también se estaban dando, bueno, me estoy refiriendo a los 50, 60, 70,
más o menos. Estaba también todo el fenómeno de estudios de separación materna en monos, con Harlow, por ejemplo, en donde plantea así como de manera muy evidente en sus experimentos que los monitos que fueron separados de su madre mostraban en la edad adulta claramente una conducta muy agresiva y de manera también muy interesante, las monitas, una vez que se convertían en madres, tenían una conducta materna alterada, no podían maternar a sus bebés. Entonces, además tampoco los monitos que habían sido separados de sus madres, tampoco podían socializar, estaban aislados, retraídos. Y en estos experimentos, por ejemplo, la imagen que les puse aquí es un experimento clásico en donde se pone una mona de alambre, una mona de felpa, a la mona de alambre le ponen un biberón con leche y ponen al monito a ver con cuál decide irse. Y el monito decide permanecer con la monita de felpa, va y toma rápido el biberón, nada más la leche, y luego se va con la monita de felpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de estudios dan pie a analizar la importancia que tiene para el bebé el contacto y la cercanía con una madre. Los estudios de Spitz en ese tiempo, también de los 50, dan cuenta también muy clara, ¿no? De que los bebés que han sido separados de su madre, por ejemplo, durante el primer año de vida, si son separados 5 meses, fue muy claro cómo estos bebés eran más pequeños, crecieron menos y tuvieron un desarrollo psicomotriz atrasado. Eran bebés que no se sentaban, no caminaban a la edad que los demás bebés. Entonces, todos estos fenómenos llevan a Bowlby a elaborar lo que viene siendo la teoría del apego. Él explica que nacemos con un sistema de apego. El sistema de apego consiste en que de manera innata, biológica, nacemos diseñados para aproximarnos y buscar a otro ser más desarrollado. En el inicio de la vida, generalmente el bebé a quien va a buscar es a la madre, porque ya desde antes de que nazca tiene todo un conocimiento de ella, tiene todo un conocimiento de ella, por ejemplo, de los sabores, de los olores, dependiendo de lo que come la mamá, de los movimientos, de los sonidos. Entonces, cuando nace, el bebé tiende a buscarla de manera innata. Es hasta cierto punto lógico que un bebé esté diseñado con este sistema, porque de otra manera sería muy difícil que un bebé viviera si no es ayudado por los adultos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que plantea Bowlby es que el bebé va a buscar inicialmente a la madre o a un adulto para poder ser alimentado, ayudado, rescatado, etcétera, y que a partir de esas continuas interacciones del bebé con este adulto, se van a formar cómo es la relación, se van a formar las relaciones en general con los seres humanos, ¿no? Entonces, básicamente podemos entender que el apego es el uso de una persona preferida, que puede ser la madre, el padre, una abuela, un abuelo, una tía, pero es una persona en específico, no es cualquiera, es una persona preferida que es utilizada como una base de seguridad a partir de la cual es posible explorar. O sea, en pocas palabras, es como el bebé sentir o el niño sentir que pase lo que pase, hay alguien a quien puedo recurrir y que pase lo que pase, esta persona va a estar ahí. O sea, es usada como un refugio seguro a quien se puede recurrir en caso de, ay, miren, aquí me equivoqué, perdón, en caso de necesidad, ¿no? Entonces vemos que el sistema de apego es como quien dice, una parte o la contraparte de lo que son las conductas parentales, la conducta materna, la conducta paterna, van a embonar en lo que es el sistema de apego. Entonces, para estudiar bien lo que es el apego, también tenemos que estudiar de alguna forma lo que es el sistema de las conductas parentales o sistemas de cuidado. En el tiempo que estaba Bowlby haciendo su doctorado en Estados Unidos, quiere echar a andar pues como la investigación de manera más empírica y entonces solicita la ayuda de una investigadora que afortunadamente llega a su oficina,
la investigadora Mary Ainsworth, quien se va a Uganda a hacer estudios extensivos con las madres y los niños de manera así, de campo, digamos, ¿no? Se está ahí todas las tardes después de comer con todas las familias durante varios meses observando la relación entre los bebés y sus mamás. Ellos tenían la hipótesis de que obviamente todos los niños iban a buscar a sus mamás y se encuentran pues con la sorpresa de que no todos los bebés buscan a la madre y sobre todo no todos lo hacen de la misma forma. Entonces hace un diseño para analizar esto de manera más específica. Es un procedimiento muy famoso que se llama de situación extraña y todavía se utiliza muchísimo en la investigación. Este consta de 8 etapas, que básicamente es si está la mamá, el bebé y el experimentador, sale la mamá o regresa, el niño queda solo o sale el experimentador o el niño se queda con el experimentador, después la madre regresa, el extraño se va, etcétera. O sea, es una serie de movimientos específicos con tiempos muy específicos, se observa y se registra la conducta del niño con la madre o con el padre, les digo, con quien sea su figura de apego. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en este video, se los voy a poner y les voy a ir narrando porque está en inglés y para que todos estemos en lo mismo. Aquí está, en la cámara de Gesell entra la mamá con el niño, siempre hay unos juguetes ahí en el cuarto y se va a observar qué sucede cuando la madre sale del cuarto y después qué sucede cuando la madre regresa. Les digo, son 8 etapas distintas, pero aquí solo vamos a ver algunas. Ahí están juntas la mamá y la niña. Se le pide a un momento específico a la mamá que salga. Entonces vamos a observar qué sucede. Sale la mamá, llora la niña, por si no escuchan ustedes, está llorando intensamente porque la madre sale. Tiende a buscarla. Esa es una respuesta natural, completamente normal, en donde podemos ver que la niña busca a la madre y cuando la madre regresa, observemos qué sucede con la niña. La niña se calma, deja de llorar. Esa es también una respuesta completamente normal, esperada, en lo que ahorita vamos a ver se le llama apego seguro. Cuando la madre regresa, la niña se calma y a partir de eso puede explorar el ambiente. Puede voltear a ver las paredes, los juguetes, porque la madre es, como les decía, una base de seguridad. Ahora observemos aquí otro caso diferente. Es un bebé que ya está en la etapa en donde regresa la mamá. La mamá regresa y lo abraza y vamos a observar qué hace el bebé. El bebé no engrana con la mamá, no encaja con ella, retira la vista, ve hacia abajo. Es lo que ahorita vamos a ver como un apego inseguro de tipo evitativo. No es calmado por la madre porque ni siquiera la buscó y además cuando la madre regresa no encaja con ella. Aquí este bebé está con los juguetes, está explorando los juguetes y vamos a ver qué sucede. Cuando la madre regresó, estamos aquí viendo todo cortado, ¿no? Pero cuando la madre regresó, este es el caso opuesto. El bebé no se calma y se apega demasiado a la mamá. La mamá le ofrece juguetes, pero no los puede explorar, los rechaza y no es calmado. El bebé sigue llorando y no se puede separar de la mamá, ni puede poner atención al medio ambiente ni a los juguetes.
no es calmado, sigue llorando y no se puede despegar de ella. Es lo que vamos a ver como apego inseguro de tipo ansioso o ambivalente. Ajá, entonces vamos a ver que básicamente en la teoría del apego encontramos como diferentes tipos de engranaje entre lo que son las respuestas maternas. Aquí voy a poner la madre como para sintetizar, ¿no? Pero ya sabemos que puede ser cualquier figura de apego. Entre estas respuestas de la madre y la respuesta del bebé, ¿no? Entonces, este es un esquema muy general, sobresimplificado, que tiene muchísimos detalles, pero para fines de este seminario, un panorama muy general, digamos que es algo muy esquemático, sobresimplificado. Cuando tenemos una madre responsiva a las necesidades infantiles, vamos a tener que el niño va a desarrollar un apego que le llamamos seguro. Como lo decía en las otras diapositivas, es que el niño siente básicamente que la madre puede estar ahí para consolarlo, para resolverle el miedo, el hambre, etcétera. Y entonces el niño está seguro de que cuenta con alguien. Más adelantito vamos a ver en la etapa adulta cómo se desarrolla y cómo se manifiesta esto. Pero aquí tenemos que en esta relación de atención a sus necesidades, el niño desarrolla un apego seguro. Si la madre no responde a las necesidades infantiles, por ejemplo, el niño llora y la mamá piensa que debe dejarlo llorar porque si no se va a hacer malcriado, lo deja llorar más tiempo, o la mamá está muy ocupada con sus intereses, o la mamá está, por ejemplo, con uso de sustancias, de drogas, y no responde a las necesidades del bebé, entonces el bebé no cuenta con la seguridad de que sus necesidades pueden ser resueltas, sus problemas, sus emergencias pueden ser atendidas. Entonces, desarrolla un apego de tipo inseguro. Si este de manera muy consistente es que no responde la madre ni una ni otra vez, casi en ningún caso, ni cuando tiene hambre, ni cuando se cae, ni cuando quiere dormir, ni cuando quiere jugar, etcétera, entonces tiende el niño a inhibir cualquier respuesta de búsqueda. Entonces el niño no la busca. Y cuando la madre regresa, no solo no la busca, sino la evade, ¿no? Como vimos aquí el ejemplo de la mirada. Por otra parte, si tenemos una respuesta materna inconsistente, en donde a veces es así como muy atenta, sobreatenta, ¿qué pasó? Se cayó el niño, híjole, es así como, ¿qué te pasó? Ven. Y otras veces todo lo contrario, te caíste, te dije, el niño en lugar de recibir una atención, recibe, por ejemplo, un regaño, entonces tiende a desarrollarse un apego que le llamamos de tipo ansioso, ambivalente, preocupado también se le llama, en donde es el caso que vimos en el video de que el niño no es consolado, está inseguro. La madre no es una base de seguridad, es una base incierta. Entonces llora y llora a pesar de que la madre está ahí y trata de consolarlo. Entonces, en base a esto, Ainsworth pudo determinar que básicamente el niño va a tener tres tipos de respuesta, que ya los había observado en la tribu Uganda de Uganda y que después de manera experimental con el procedimiento de situación extraña lo pudo observar en niños de San Francisco y más tarde también de otros países de Europa, de Latinoamérica y prácticamente ahorita en todos los continentes se han observado casi de la misma forma estos patrones de apego. Entonces es el apego seguro, el apego inseguro ambivalente, el apego inseguro evasivo. Más tarde, después de unos años, Mary Main y Solomon observan que a veces los niños no entran en este tipo de clasificaciones, sino como muy extrañas. O sea, no tienen como un patrón fijo de evadirla, tampoco tienen un patrón fijo de buscarla y aferrarse a ella. Tienen conductas extrañas, como puede ser, por ejemplo, mm, asomarse por la ventana, por ejemplo, hacer mímicas con las manos, con la cara,
conductas que no hablan de una evasión, pero tampoco de un aferramiento, sino como de otras situaciones internas que no engranan en la relación materna. Entonces, a este tipo de apego, Main le denominó apego desorganizado, y cuando tienen mezclas en momentos de los anteriores, combinados, en momentos la evade, en momentos se aferra, en momentos se tranquiliza, le llaman apego inclasificable. Estos dos últimos tipos de apego están íntimamente relacionados con patologías mentales más serias, como es el trastorno límite de personalidad, como es situaciones de narcisismo patológico, están más relacionados con patologías de personalidad. Entonces, bueno, todo esto que vimos en los tipos de apego en niños, en el procedimiento de situación extraña, ha llevado a muchos investigadores a analizar qué sucede desde la neurofisiología de los pequeños. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay bastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este de Sophie Waters, que es el que vimos en el video, uno de los principales investigadores de la teoría del apego. Entonces, observa que durante el procedimiento de situación extraña, todos los niños mostraron un incremento de frecuencia cardíaca en el momento de la separación. O sea, todos los niños sufren la separación, seguros o inseguros, ¿no? Pero los de apego inseguro tienen niveles de cortisol mucho más altos que los de apego seguro, por ejemplo, a los 30 minutos, ¿no? También este otro estudio de Dawson y colaboradores reportan que los niños con apego inseguro mostraron menor actividad en el electroencefalograma, que es la actividad eléctrica. Seguramente el doctor Jorge Evia ya les ha hablado de esta parte de la investigación con electroencefalograma, pero entonces aquí lo utilizan en pequeños y observan que la actividad frontal izquierda en relación con la actividad frontal derecha es menor en niños con apego inseguro. Las famosas, bueno, no sé si las han escuchado, asimetrías frontales, ¿no? Entonces, esto no es nada más algo conductual, sino es integrado a toda la psicofisiología, perdón, de los pequeños. Entonces, Mary Main, que es la investigadora que agregó el apego desorganizado, estudia de manera muy detenida qué sucede con estos niños cuando crecen. Estos mismos niños que analizó en San Francisco al año de edad, los estudiaron cuando tenían 21 años de edad. Y en esta evaluación a los 21 años de edad se dan cuenta que los mismos patrones de apego se pueden representar esta vez no de manera conductual, sino de manera verbal, ¿no? Entonces, ella lleva todo lo que es la teoría del apego a la representación cognitiva con respecto a la historia global de sus vínculos. ¿A qué se refiere esto? En pocas palabras, los niñitos pueden evadir la relación materna volteando, por ejemplo, para abajo la mirada, como lo vimos en el video. Y Mary Main observa que en la conversación acerca de la historia de sus vínculos, o sea, por ejemplo, cómo fue la relación con tu mamá en la infancia, qué pasaba cuando tu mamá te regañaba, qué pasaba cuando tú llorabas, etcétera. Cuando narran esto los adultos, hacen lo mismo. No voltean con los ojos, voltean en la narración. Dicen, no me acuerdo, no sé, no me puedo acordar y cambian el tema. O sea, en conductual, ahora en verbal. En el apego ansioso o preocupado, no es que el niño se aferre, digo, como el niño se aferraba, no es que el adulto se aferre a la madre, pero en la conversación se aferra. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cómo era la relación con tu mamá en la infancia? Entonces es quedarse ahí, atorados, horas y horas hablando, bueno, no horas, ¿verdad? Pero sí una conversación que no se puede despegar de hablar, que cómo era la relación, que si se enojaban, que si le pegaban, que si le decían. Y ya, por ejemplo, preguntamos, bueno, ¿y cómo fue, por ejemplo, cómo fue la relación con tu papá? Siguen hablando de la mamá, por ejemplo, o al revés. O sea, se quedan aferrados en lo verbal al tema de la relación materna.
¿sí? Entonces, esta representación cognitiva es lo que Mary Main establece en la famosa, no sé si la han escuchado, entrevista de apego adulto, que son también preguntas muy estructuradas acerca de los vínculos de apego y que después se han llevado a la investigación y también lo mismo. Encontramos muchos correlatos neurofisiológicos que embonan en estos 4 tipos de apego. Entonces, aquí tenemos en café lo que ya les había comentado, de los tipos de apego en el niño, de acuerdo al procedimiento de situación extraña, y acá en negro tenemos lo mismo, pero en adultos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el apego seguro fácilmente se relaciona con otros, no teme estar solo. Un adulto con apego evasivo encuentra incómodo estar con los otros, prefiere ser muy independiente, le molesta como necesitar a los demás. Son personas que les gusta mucho no necesitar de los demás. El apego inseguro del tipo ansioso, pues al contrario, ¿verdad? Se acerca mucho a los demás, pero al mismo tiempo con ansiedad, no con la suficiente confianza. Y sufren mucho las separaciones, ¿no? Son personas que se quieren quedar ahí en la relación, pero están en la relación y también la sufren. Y finalmente el apego desorganizado en el adulto, pues es también un patrón atípico. Son situaciones relacionadas a pérdidas de seres queridos en donde el apego definitivamente se rompe o situaciones en donde la persona que se supone debe ser la base de seguridad es la misma que agrede o atemoriza al hijo, ¿no? Al bebé. Entonces, en el adulto es sumamente conflictivo porque tienden a la disociación. No hay una base de seguridad, pero no solo no hay una base de seguridad, sino hay un temor constante, porque esa base es también atemorizante. Entonces, son personas que en las relaciones muestran fallas importantes en cuando están hablando de la relación, por ejemplo, materna, dicen cosas incongruentes, cosas incluso que fallan mucho le llamamos el monitoreo. Por ejemplo, te pueden decir algo así como sí, es que no pude ir al velorio de mi madre porque tenía la graduación de prepa, por ejemplo. Y en otro momento, cuando le preguntas a qué edad de ella, por ejemplo, se murió su madre, te dice que se murió cuando tenía 5 años, lo cual es ilógico porque está hablando de la graduación de prepa, ¿no? Entonces, este tipo de fallos en la narrativa es como se manifiesta el apego desorganizado ya en un adulto. Y bueno, esto, como les decía, tiene también importantes correlatos. Todo va integrado, ¿no? Aquí les traje un ejemplo, pero es nada más un ejemplo. Hay actualmente, cada vez se están desarrollando más correlatos en la investigación. Este es nada más un ejemplo a nivel hormonal. Vamos a ver aquí en estos 4 cuadros. A ver, déjenme checar el tiempo. El primer cuadro es el estrés subjetivo que las personas manifestaron en una prueba de estrés. La prueba de estrés básicamente consistía en hablar de sí mismos en público. Entonces, aquí en el eje horizontal estamos viendo el tiempo, donde está el pico es prácticamente cuando estaban hablando, o antes de que hablaran o después de que hablaran. Y en este primer cuadro estamos viendo lo que ellos reportan, qué tan estresado me sentí cuando hablaba, antes, cuando hablaba y después. Y aquí vemos las 4 letras. La S, la línea verde, es el apego seguro. Esto es como él dice que se estresó. A este nivel se estresó. En el segundo cuadro se le midió el nivel de cortisol en saliva y vemos que más o menos coincide, ¿no? La línea verde, más o menos igual. Acá es la ACTH, otra hormona bueno, tanto el cortisol como la ACTH son hormonas íntimamente relacionadas o directamente relacionadas con el estrés. Entonces vemos que más o menos coincide. Y en el último está la oxitocina, que es más bien una hormona que está muy relacionada con la relación afectiva, la relación social, y vemos que el apego seguro la tiene hasta arriba. En el apego evasivo, que es esta línea punteada, vemos que la persona dice, me estresé hasta aquí, pero sus niveles de cortisol y de ACTH hablan de que se estresó casi el doble, ¿no? O sea, el estrés habla de que estaba tan estresado, pero él evadió. Él dijo, no me sentí tan estresado. El apego ansioso, que es el rojo, dice que se estresó así,
y en realidad se estresó menos, ¿no? Porque sus hormonas están más abajo de lo que su nivel subjetivo. Entonces dice, no, me estresé muchísimo y en realidad no fue tanto. Y el apego desorganizado es sumamente interesante. No nos ajustaría el tiempo para hablar de eso, pero en el apego desorganizado, los niveles de estrés están mucho más bajos de lo que él reporta, pero además mucho más bajos que el apego seguro. Esto es porque hay como una especie de adormecimiento en la amígdala, que se bloquean las respuestas de estrés. Les digo, es interesante y no acabaríamos, pero es interesante aquí nada más ver que los 4 tipos de apego se pueden diferenciar a nivel hormonal. Y la oxitocina, aquí están los 4 niveles también muy diferente, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, es un ejemplo de los correlatos electrofisiológicos. Entonces, bueno, ya con todo esto de la teoría del apego, los tipos de apego, vamos a pasar a hablar de lo que son los mecanismos que les decía en un principio, que tanto el psicoanálisis como las neurociencias hablan como de como de unos cimientos en la infancia que van a determinar de alguna manera o a influir muchísimo en la salud mental posterior. Pero tomando en cuenta la teoría del apego y los estudios de las neurociencias, podemos integrar esto bastante bien. Esto también es muy reciente, pero ya se está integrando, pues la verdad, de manera muy interesante. Básicamente vamos a tener que sí podemos ya explicar, con, por supuesto con décadas de investigación, sí podemos integrar que básicamente el mecanismo por el cual sucede esta transmisión o este déficit en la salud mental por las experiencias tempranas y en las relaciones de apego, es que al inicio las situaciones de amenaza van a producir un estrés, ¿no? Eso es útil a la vida. Si no lo tuviéramos, no podríamos defendernos de las amenazas. Entonces, la amenaza crea una situación de estrés natural, normal. Pero si pasa a ser un nivel de lo que se denomina el estrés tóxico, ¿qué es el estrés tóxico? El estrés tóxico es, simple y sencillamente, un estrés repetitivo, constante, o no repetitivo, pero muy fuerte, y condición necesaria, sin una base de seguridad. O sea, si un niño sufre un estrés crónico, pero tiene una base de seguridad, por ejemplo, materna, no es estrés tóxico. O si sufrió un golpe, un trauma muy fuerte, pero tiene una protección de una figura de apego, no llega a ser estrés tóxico. El estrés tóxico son dos condiciones. Una, que sea estrés repetitivo o muy fuerte, y condición necesaria, no contar con la base de seguridad del apego. ¿Sí? Entonces, el estrés tóxico está ya comprobado. Está correlacionado con cambios estructurales en el cerebro, a nivel también de órganos del cuerpo y desregulaciones fisiológicas, incluso de manera permanentes. Entonces, básicamente, todo este impacto del estrés tóxico, como les digo, sufrimiento, estrés, menos base de seguridad, un apego una madre responsiva, digamos, va a impactar básicamente en 5 sistemas. Uno, los principales, ¿no? Procesamiento de la amenaza. Este es un ejemplo nada más, pero en general podemos decir que ese estrés tóxico o esa falta de seguridad combinado con experiencias adversas como maltrato o negligencia, van a dar un estado de hiperalerta, en este ejemplo que les pongo, ante expresiones faciales de enojo. Pero en general va a ser un estado de hiperalerta. O sea, cualquier estimulación externa es vista como que va a haber que reaccionar cuando a veces no es necesario. En este estudio de Pollack es un ejemplo muy sencillo. Los niños tienden a ver rostros de enojo, aunque el rostro no esté completamente expresando enojo, sino que antes los niños ya están diciendo está enojado, ¿no? Entonces, esto en un sistema social, por ejemplo, escolar, pues impacta de manera muy importante, porque el niño puede ver, por ejemplo, que uno de sus compañeros está enojado con él, cuando no es cierto.
entonces se va a defender o lo va a agredir. Y entonces esto retroalimenta que le llamen la atención, que digan que es conflictivo, que digan que es problemático y por lo tanto que suban los niveles de estrés. Si no tiene la contención en casa, entonces esto se convierte en cambios estructurales, fisiológicos, etcétera, que retroalimentan a la vez este tipo de procesamiento de la amenaza. Entonces, cuando crece, se hace adulto, se casa, lo mismo con la pareja, puede ver que está agresiva cuando en realidad nadie lo está agrediendo, por ejemplo. El otro sistema que también es afectado es el sistema de recompensa. El procesamiento de recompensa con experiencias adversas de este tipo, sin la contención de un apego seguro, van a llevar a que los niños y adolescentes muestren menor motivación y mayor apatía en tareas de recompensa. Este es un ejemplo también. A los adolescentes se les pone a obtener recompensas, por ejemplo, cortando virtualmente, cortando manzanas de un árbol, y se ven que son menos activos, más apáticos, están menos motivados. Lo mismo. Esta afectación en el sistema de recompensa los lleva a que en tareas estén menos motivados, trabajen menos y esto a su vez entre en conflicto social. El otro sistema afectado es la memoria. Lo mismo, niños víctimas de este estrés tóxico tienen un deterioro en la memoria, sobre todo de tipo autobiográfico, y esto también está correlacionado con la actividad del cerebro. El hipocampo está menos activo, la amígdala, que es la que está en sistemas de amenaza o recompensa, está también sobreactiva, las conexiones de amígdala, cíngulo anterior, también está como muy relacionado con recuerdos negativos, y en general se puede decir que estas personas tienden a recordar menos lo positivo y más lo negativo, ¿no? Entonces están enfocados en las vivencias de tipo negativo. El otro sistema afectado es el de la regulación emocional. Estos estudios son un poco no tan consistentes como los otros, pero en general se habla de una sobreactivación del cíngulo anterior y de regiones frontales y sus conexiones frontales al sistema límbico, que hablan básicamente como de una dificultad en este tipo de procesamiento emocional que tienden como a quererlo manejar con recursos cognitivos más de tipo frontal, pero que definitivamente tienen la dificultad para regular sus emociones y por lo tanto, volvemos a lo mismo, se transmite, se repite ese ciclo porque al no poder regular mis emociones, no me voy a poder regular cuando tenga hijos y con los hijos lo mismo, ¿no? Van a presenciar ese estrés que los puede llevar al estrés tóxico. Y el último sistema o aspecto en el que vamos a tener este impacto de la falta de un apego seguro y del estrés tóxico es el funcionamiento del cerebro materno. Tal cual. Este es un ejemplo también en donde se ve que las madres que fueron clasificadas en la entrevista como apego inseguro tienden a percibir el llanto de su bebé con regiones más de tipo frontal, más cognitivas, como queriendo entender, pero además con una disminución en la activación del sistema de recompensa. Entonces, para las mamás con apego seguro, el bebé llore o esté riendo propio o ajeno es algo muy gratificante. En cambio, para las mamás con apego inseguro, el bebé que llora y el bebé que sonríe no son gratificantes. Incluso pueden llegar a ser molestos. Aquí les traigo lo que fue mi artículo de doctorado, que es que las respuestas del bebé van a inducir una activación cortical diferente en las madres con apego seguro o inseguro. Y básicamente lo que encontramos aquí fue que las mamás con apego seguro muestran una mayor sincronía o una mayor correlación entre las regiones anteriores y las posteriores del cerebro, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. O sea, la trabajan más en sintonía. En cambio, y de manera muy interesante, las madres con apego inseguro tienden a manifestar una activación, esta es potencia absoluta, es la activación neta, digamos, de la región frontal,
De manera mucho más intensa, las madres con apego inseguro, también como en los otros estudios, como tendiendo a querer procesar con recursos cognitivos, pero no integrados a las regiones más emocionales, ¿no? Esto fue mi trabajo de doctorado, pero habla de lo mismo, ¿no? Un impacto en el cerebro materno, en el apego seguro y en el apego inseguro. Entonces, básicamente estamos hablando de que efectivamente, ¿no? Hay un ciclo, una transmisión intergeneracional pasando por el cerebro, pasando por las neurociencias, ¿no? No nada más es la cuestión imaginaria de qué fue para mí mi madre o el ideal, ¿verdad? De lo que quiero ser, de lo que puedo hacer, sino de los recursos neuronales, a veces incluso estructurales, pero por supuesto también funcionales del cerebro, en donde existe estas dificultades o, al contrario, esta facilidad para establecer a su vez una relación de base de seguridad en la que el bebé pueda contar con esa base de seguridad y reproducir así sucesivamente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, parezco merolico, ¿eh? Todo de corrido, pero para terminar, les quiero compartir, si después lo quieren checar, ahí va a quedar grabado, este artículo que escribí para el día de hoy, el Día de la Paz Mundial. Le puse la paz mundial, el fracaso épico, pero estoy hablando en este artículo de precisamente este circuito intergeneracional que va a producir en los niños que son víctimas de violencia, a su vez, la violencia y la dificultad para pensar en el bien común. Digo, este es un comercial, ahí se los recomiendo nada más. Y por mi parte, pues es todo hasta aquí. Aquí les traje esta foto. Estoy ahí con Mary Main, que es la autora de la entrevista de apego adulto, quien se ha dedicado por décadas a estudiar este tema del apego. Y tuve la oportunidad pues de prepararme con ella y platicar con ella. Entonces, pues bueno, ahí también les dejo mi página de Facebook por si después tienen alguna duda, con mucho gusto. O ahorita también. Si tienen alguna duda, adelante. Gracias. Así es. Gracias, Ivette. Muy interesante la plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? A ver, Bruno, Bruno. adelante. Bueno, primero quisiera agradecerle, estuvo muy, muy, muy interesante esta plática y hasta me sirvió para repasar los tipos de apego que vi en primer semestre. Y quería preguntarle, bueno, yo leí hace unos meses un libro de Mark Solms, que es justamente un neuropsicoanalista, Ujú. y en él mencionaba que había distintos sistemas, bueno, circuitos en el cerebro para distintas emociones como básicas, creo que eran 4 sistemas. Y hacía una distinción este modelo entre el miedo y el pánico. El miedo era, y esto no solo en humanos, sino también en animales, el miedo era más era una reacción ante, digamos, un peligro eminente, o sea, como un depredador o algo así. Ajá. Y el pánico era más como una reacción al abandono y que era un mecanismo, digamos, que se desarrolló evolutivamente para cuando las crías se separaban de la madre y no la encontraban y que emitían unos pues chillidos completamente distintos a cuando sentían miedo, digamos. Es distinto Ajá. el chillido de, de abandono Del que el pánico. de pánico, que es el abandono, que el del miedo, y que después de cierto tiempo entraban como en un estado de invernación las crías, justamente para, pues, o sea, si la madre no se encontraba, que pues con el chillido no atrajeran a un depredador. Entonces entraban como en un estado pues así como de invernación, que bajaba su metabolismo y ya no hacían ruido. Y explica este autor, Mark Solms, que en los humanos es algo parecido, pero en vez de un estado de invernación, entra en un estado de disociación y de depresión. Entonces quería saber si hay algún artículo, alguna investigación que relacione los resultados de estos tipos de apego con sintomatología disociativa. Sí, hay muchos artículos que relacionan sobre todo lo que es el apego desorganizado, en donde no nada más es como
o bueno, en algunas partes sí es el abandono, pero también esta parte que les explicaba como de que la misma persona que se supone debe ser la que alimenta, la que cuida, la que protege, es la que atemoriza. Es así, la relación directa completamente con los mecanismos disociativos. Hay una autora que se especializa mucho en este tema que se apellida Lyons Root, Lyons como león, Lyons Root, y ella estudia esto, cómo es el mecanismo disociativo a partir de estas experiencias de apego desorganizado. Pero también, aunque en menor parte, analiza esta parte como de pérdidas, sobre todo tempranas, o abandono, por ejemplo, situaciones de negligencia extrema, en donde el bebé es tal cual abandonado, no atendido o muere la persona que lo cuida. Sí, es el mecanismo disociativo, en donde por una parte hay como fragmentos de una forma de relación y por otra parte otros completamente diferentes, ¿no? Y cuando tú puedes preguntar acerca de cómo es tu relación, te pueden contestar con una o con otra, pero a través del tiempo te vas dando cuenta que no es congruente una parte con la otra. Son los mecanismos disociativos. Entonces, sí, sí hay mucho material y sobre todo te sugiero que busques de Lyons Root. Muchas gracias, ya lo Ujú, noté. ujú. Adelante, Ara Noemí. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, como he escuchado actualmente como que se tiene en mala estima el tema del apego, en el sentido de que mucha gente lo ve muy mal, que exista esta relación entre madre e hijo o con cualquier otra persona. Entonces, no sabría qué opinas sobre esto. Eh, no sé de dónde tenga esta mala fama. Lo que sí he visto yo es que se ha abusado del término. Es un término incluso ya del manejo público, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, que no son ambientes universitarios ni nada, las mamás normalmente dicen, no, sí, quiero criar a mi hijo con apego. O sí, yo estoy a favor de la crianza con apego, como si fuera algo de opinión. Esto está pues sustentado, como les digo aquí, a nivel neurofisiológico, ¿verdad? Y hay cambios incluso en la estructura del cerebro, en el funcionamiento del cerebro y de otros órganos. Entonces, creo que se ha abusado del término y posiblemente por eso pueda llegar a ser mal visto. Pero está comprobado. Las personas que no valoran el apego, que lo ven como algo negativo, que a los niños no hay que darles tanta cercanía, tienden a tener un sistema de apego evasivo. Evasivo en donde, como les digo, está muy ligado a personalidades más de tipo patológico, más de tipo narcisista, y fomentan este tipo de investigación, de enseñanza, incluso no les gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo que me aceptaran a mí en un laboratorio este tema, porque en la investigación es así como no, eso son cosas menores, son tonterías, pero está súper bien fundamentado. O sea, no, no, no podemos decir que no tenga una base científica, sí la tiene. Muchas gracias. De nada. Gracias. Rebeca. Hola, una disculpa por no abrir mi cámara, tengo conexión bastante inestable. A ver, No en te realidad son preocupes. dos preguntas. La primera es, cuando estamos hablando de un tipo de apego distinto al seguro, ya sea ansioso, evitativo, desorganizado, ¿ok? Son las relaciones que se crean para toda la vida, ¿no? Cuando estas personas llegan a ser madres, es muy difícil, por lo que entiendo, que transmitan un apego seguro a sus hijos, por todo este tema que acabamos de ver, ¿no? Cambios corticales y todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos romper el círculo? Sí, gracias por la pregunta. Idealmente, este círculo se rompe con ayuda externa, ¿no? O sea, alguien que pueda ayudar a la madre a que sí pueda percibir las señales del bebé y que sí sepa, por ejemplo, con este tipo de información, que es importante estar como muy atenta
en donde sí, tal cual, se entran las mamás a grupos terapéuticos de apoyo. Hay uno, por ejemplo, que se llama Minding the Baby, que es ponerse a grabar la interacción y luego ven la grabación y mira aquí qué dijiste tú, qué dijo el bebé. Les enseñan tal cual a interactuar, ¿no? Si las madres tienen una dificultad en maternar a sus hijos, lo que estamos promoviendo también en las redes sociales es pide ayuda, pide asesoría, ¿no? También a veces no es como tan determinante porque la vida pues tiene muchas experiencias, muchas facetas. A veces niños que son creados con un apego inseguro en la adolescencia, en la vida adulta, se topan, por ejemplo, con un maestro o ya después una pareja que sí los atiende, que sí los observa más, que sí son más responsivos y muchas veces en la adolescencia o en la etapa adulta sí logran pasar a un apego seguro de manera natural, sin necesidad de terapia, ni grupos de ayuda, ni nada de eso. Pero digo, tampoco es así como tan determinante. Pero si hay alguien que sienta una dificultad para maternar, la sugerencia es que busque ayuda. Ok, gracias. Y si me dan chance de mi segunda pregunta, cuando estudié el tema hace ya varios años en la maestría, me acuerdo que era para crear, la teoría decía, para crear a un hijo, ¿no? A un niño con apego seguro, la madre solo tiene que responder adecuadamente al 30% de las necesidades. Ese dato, ¿estoy en lo correcto? ¿Sigue siendo correcto? ¿La investigación ha cambiado? O sea, solo le tiene que atinar al 30% de las necesidades y ya con el Al revés. 30% vámonos a lo seguro. Al revés. Bueno, no sé de qué estudio estás hablando específicamente, pero sé que hay estudios en donde se ha visto que la relación madre-hijo no tiene que ser perfecta. Se le falla un 30%. Experimentos que le falla un 30%. Y después se hicieron esos estudios también en los que nos dedicamos a la psicoterapia y también se ve que le fallamos un 30%. Entonces, es algo natural en las relaciones. No siempre podemos entender completamente qué necesita el otro, pero sí, le falla un 30%. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro Alejandro, adelante. Gracias. En primer lugar, felicitarle, doctora. Es una excelente, una plática, ¿verdad? Muy bonita. Y Gracias. sobre todo esta interrelación que hace entre algunos aspectos muy psicológicos, ¿no? Con la parte de las neurociencias, ¿no? Que siempre he dicho que ahorita la psicología tiene que apoyarse mucho de las neurociencias, ¿no? Sí. Tenía una preguntita también, ¿verdad? Que es, ¿se han logrado hacer seguimientos de personas que a lo mejor entran en terapia, seguimientos fisiológicos o de neuroimagen, ¿verdad? Para personas que entran a psicoterapia para trabajar todos estos aspectos inseguros, ¿no? Y llevarlas a un campo de mayor apego seguro. O cuando se le dan estos entrenamientos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a las mamás que ven a los bebés, ¿no? Se han hecho estudios de seguimiento para ver si hay cambios. ¿Cómo son esos cambios, doctora? Sí se han hecho. Por ejemplo, en niños, en el procedimiento de situación extraña, son clasificados con apego inseguro y después de un proceso terapéutico corto que está basado en la mentalización, se les vuelve a hacer la evaluación y se encuentra que ya pueden ser clasificados como apego seguro y además se les miden los niveles de cortisol y se ve que, por ejemplo, bajan después de pasar por este tipo de tratamientos. A nivel de neuroimagen, sí recuerdo algunos estudios se han hecho después de la psicoterapia, antes y después. Y efectivamente se encuentra que cambia la activación de las regiones frontal, la conexión frontolímbica disminuye bastante. O sea, esa conexión intensa con el sistema límbico después de un proceso de psicoterapia disminuye bastante. Y también se han encontrado incluso algunas regiones, me parece que también cambian en estructura con estudios de neuroimagen. Y sí, este es un campo que está todavía más reciente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Yale con las personas estas del Minding the Baby, que es el programa para mamás con bebés, y pues todavía no tenían la conexión
con los sistemas de neuroimagen, pero están planeando hacerlo en ese programa específico, pero hay otros en donde sí. Antes y después de la psicoterapia, tanto en niños como en adultos, hay cambios hormonales y cambio en el funcionamiento cerebral. Muchísimas gracias. A usted. Cerramos con Ara Noemí. Gracias. Igual, este concepto de estrés tóxico creo que no lo había escuchado antes y me pareció muy interesante. Y le quería preguntar, actualmente considero que los niños están en un ambiente muy con este concepto que mencionó de estrés tóxico. Entonces, ¿cómo cree que se pueda reducir estas tasas de estrés en los pequeños, o sea, en la educación, por ejemplo, si lo planteamos ahí, o en la familia, si no son nuestros hijos, pero por ejemplo nuestros hermanos, primos, esas personas que se ven afectadas ahorita? Ujú. Sí, los niveles de estrés definitivamente tendrían que ser como muy cuidados, ¿no? O sea, no puede existir esta expresión violenta, por ejemplo, de los padres o, o incluso de las escuelas. Es parte de todo este, nomás aquí, bueno, fue como les digo, sobresimplificado, pero es parte de todo lo que les expliqué, que el sistema tiende como a repetirse, ¿no? Si es una persona que fue maltratada, que no tuvo una base de seguridad, va a ser muy difícil que la pueda establecer después, porque su memoria va a tender a recordar lo negativo, porque su percepción va a estar hiperalerta a señales de enojo, incluso cuando no hay. Entonces, toda esta alteración en el funcionamiento cerebral dificulta bastante que se promueva en el ambiente familiar, por ejemplo, bajos niveles de estrés. Pero, como les decía, el estrés tóxico es, por una parte, la violencia o la negligencia y, por otra parte, la falta de un apoyo de seguridad. Por ejemplo, puede ser muy común los que se dedican a la psicoterapia, pues estas historias en donde dicen, es que es muy resiliente. Este término deja de perder la magia cuando analizamos bien las historias de apego. Alguien que fue, por ejemplo, muy golpeado por el padre, muy abandonado por la madre, pero tuvo una abuelita que lo rescataba, entonces ahí amortigua bastante los niveles de estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden reducir los niveles de estrés? Pues fomentando este círculo, ¿no? Es ahí, les digo, también lo que hablo en el artículo del periódico. Muchas Pues, gracias. Y me doy cuenta que sí saben mucho de apego. Ya me ha pasado que me invitan y empiezo como dando por hecho que ya conocen los tipos de apego y luego me dicen que no y entonces me tengo que regresar y ahora dije, no, les voy a explicar todo y veo que ya los conocían. Perdón si si manejé cosas muy básicas. oh, gracias, gracias Ivette por tu presentación, estuvo muy interesante. A mí me voló un poquito la cabeza lo del cortisol, ¿no? Con las gráficas de cortisol, cómo estaba disminuido en en el apego desorganizado, ¿no? Y cómo estaba elevado el apego organizado, así que, como que el cortisol de repente tiene su efecto benéfico, ¿no? Pero bueno, Ajá, con sus niveles respectivos adecuados, ¿no? Pero bueno, sí, te agradecemos mucho tu presentación. gracias. Les invitamos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Va a estar la doctora Maraí Pérez Hernández con el tema cerebro y lactancia materna. ¿Ok? Así que, pues bueno, les agradecemos mucho y pues nos vemos la siguiente. Gracias a todos por su Y atención y su interés. sí, y te hacemos llegar tu constancia entre hoy y mañana, Ivette. Sí, no te preocupes. Muchas gracias por el interés de todos. Gracias. Hasta Gracias, luego. bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.